Hola, aquí tienes la traducción de la primera parte del texto al español. A medida que el mundo dirige su atención al inesperado refugio de Bashar al-Assad en Rusia, emerge una nueva era de complejidad geopolítica, atrayendo el enfoque de las potencias globales y regionales hacia el Medio Oriente. La caída del régimen de Assad no solo marca un cambio significativo en el panorama político de Siria, sino que también presenta una oportunidad para que los países redefinan sus roles e influencias en esta región históricamente volátil. Europa, con un compromiso renovado liderado por figuras como Ursula von der Leyen y Kaja Kallas, está preparada para desempeñar un papel crucial en los esfuerzos de reconstrucción de Siria. Este compromiso significa más que solo reconstrucción. Es una afirmación de la influencia diplomática más amplia de Europa en una región donde las potencias occidentales a menudo han buscado establecerse. Para Irán, un aliado de larga data del régimen de Assad, la salida de Assad provoca una reevaluación de sus intereses estratégicos en Siria. El llamado al diálogo nacional, articulado por funcionarios iraníes como Abbas Araghchi, subraya el enfoque pragmático de Irán para mantener su influencia mientras navega el delicado equilibrio de poder. Sin embargo, el potencial de disturbios civiles y fragmentación plantea riesgos significativos, desafiando las estrategias establecidas de Teherán y sus ambiciones regionales. Mientras tanto, Israel, bajo el liderazgo vigilante del primer ministro Benjamin Netanyahu, continúa afirmando su influencia militar, atribuyendo sus acciones contra Hezbollah y posiciones iraníes como fundamentales en la caída de Assad. Esta postura resalta las preocupaciones de seguridad en curso de Israel y su compromiso estratégico en una región plagada de tensiones históricas y desafíos contemporáneos. Los líderes occidentales, en particular el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer, son cautelosamente optimistas sobre el futuro político de Siria. Su enfoque en la diplomacia y la implementación de la resolución 2954 del Consejo de Seguridad de la ONU como un marco para la transición política, subraya un compromiso con soluciones pacíficas, a pesar de las realidades complejas sobre el terreno. Este esfuerzo diplomático cuenta con el apoyo adicional de Qatar, que enfatiza la resolución, abogando por un proceso político estructurado que guíe a Siria hacia la estabilidad y gobernanza. El compromiso proactivo de Arabia Saudita, con jugadores regionales clave, incluido Turquía, refleja su interés estratégico en mantener la estabilidad y prevenir más caos en Siria. Este enfoque se alinea con una estrategia más amplia para influir en resultados favorables a los intereses geopolíticos sauditas. De manera similar, el llamado de Egipto a preservar las instituciones nacionales de Siria destaca un consenso regional compartido sobre la importancia de mantener la integridad del Estado en medio de cambios transformadores. Estos esfuerzos diplomáticos son parte de un tapiz más amplio de diplomacia árabe destinado a fomentar la estabilidad y unidad regional, crucial para el futuro del Medio Oriente. En Turquía, la narrativa es de esperanza cautelosa, con líderes expresando confianza en la capacidad del pueblo sirio para dar forma a su propio futuro. El énfasis del presidente turco Recep Tayyip Erdogan en los meses venideros como cruciales para las relaciones internacionales subraya los cálculos estratégicos de Turquía en la región. La imagen de los sirios explorando el palacio vacante de Assad simboliza una nación al borde de la transformación, donde la historia y las aspiraciones futuras convergen en un momento de incertidumbre y potencial. A lo largo de Europa, los líderes están lidiando con sus roles en este paisaje geopolítico en evolución. Ucrania ofrece una perspectiva crítica sobre la participación de Rusia, enmarcándola contra el trasfondo de normas internacionales más amplias y los intereses estratégicos de Rusia. El sentido de cauteloso optimismo del canciller alemán Olaf Scholz refleja una comprensión de la tarea delicada que se avecina: asegurar la protección de las diversas comunidades étnicas y religiosas de Siria durante el proceso de reconstrucción. El énfasis de Italia en una transición pacífica se alinea con una visión europea más amplia de diálogo y reconciliación, subrayando un compromiso para evitar una mayor militarización y fomentar la paz. El enfoque de los Emiratos Árabes Unidos en los riesgos del extremismo y el terrorismo durante la transición de Siria resalta los desafíos de seguridad en curso
que la región debe abordar. La identificación de Anwar Gargash de amenazas clave, integridad territorial, caos post-primavera árabe y el auge del extremismo, sirve como un recordatorio de los problemas multifacéticos que deben abordarse para asegurar un futuro estable para Siria y sus vecinos. La narrativa estratégica de Rusia de una transición pacífica, junto con la preparación militar, refleja su influencia continua en Siria. El compromiso con grupos de oposición sirios indica un enfoque pragmático para mantener sus intereses mientras apoya un proceso político respaldado por la ONU. Esta participación es parte de una estrategia más amplia para gestionar su influencia en medio de estos cambios geopolíticos, asegurando que Rusia siga siendo un jugador clave en la dinámica evolutiva de la región. En Estados Unidos, las perspectivas contrastantes del presidente Joe Biden y el presidente electo Donald Trump sobre Siria destacan las complejidades de la política exterior estadounidense en la región. La insistencia de Biden en la rendición de cuentas para Assad contrasta marcadamente con la postura no intervencionista de Trump, señalando posibles cambios mientras la nueva administración se prepara para asumir el control. Esta divergencia invita a la reflexión sobre el equilibrio de poder, la diplomacia y la búsqueda de la paz en una región marcada por la resiliencia y la transformación. A medida que el mundo observa cómo se desarrolla este drama geopolítico, la pregunta crucial sigue siendo: ¿cómo moldearán estas maniobras el futuro de Siria y redefinirán el intrincado tapiz de alianzas y rivalidades del Medio Oriente? Los eventos en desarrollo nos desafían a considerar el poder de la diplomacia y la búsqueda perdurable de la estabilidad en una región caracterizada durante mucho tiempo por el conflicto y la esperanza. La narrativa nos anima a mantenernos comprometidos, a hacer preguntas críticas y a reflexionar sobre las implicaciones más amplias de estos cambios históricos, mientras la historia de Siria continúa evolucionando en el escenario global. Por supuesto, aquí tienes la traducción de la segunda parte del texto al español. Sin duda, continuando desde donde lo dejamos, la situación que se desarrolla en Siria presenta un complejo panorama de alianzas cambiantes y dinámicas regionales, mientras las naciones navegan las secuelas del inesperado refugio de Bashar al-Assad en Rusia. Este cambio geopolítico no solo marca un momento crucial para Siria, sino también para el Medio Oriente en general, ya que los países reevalúan sus estrategias e influencias en la región. El compromiso de Europa con la reconstrucción de Siria es emblemático de su ambición más amplia de afirmarse como un actor clave en la geopolítica de Medio Oriente. Bajo el liderazgo de figuras como Ursula von der Leyen y Kaja Kallas, la Unión Europea busca aprovechar sus recursos diplomáticos y económicos para fomentar la estabilidad y la paz en Siria. Este compromiso no es meramente un acto de reconstrucción, sino un movimiento estratégico para ampliar la influencia de Europa en una región donde históricamente ha jugado un papel secundario frente a otras potencias globales. Irán, un aliado de larga data del régimen de Assad, se enfrenta a una encrucijada estratégica a la luz de la partida de Assad. El llamado al diálogo nacional por parte de funcionarios iraníes, como Abbas Araghchi, refleja un enfoque matizado para preservar su influencia en Siria mientras maneja los riesgos asociados con el potencial de disturbios civiles y fragmentación. Este escenario presenta a Irán desafíos significativos, obligando a Teherán a adaptar sus estrategias para mantener sus aspiraciones regionales en medio de las cambiantes dinámicas de poder. La narrativa estratégica de Israel, subrayada por el primer ministro Benjamin Netanyahu, posiciona sus acciones militares como instrumentales en la caída de Assad. Esta perspectiva destaca las preocupaciones de seguridad en curso de Israel y su papel proactivo en dar forma a los eventos regionales. El énfasis en la estrategia militar y el compromiso diplomático subraya la determinación de Israel de salvaguardar sus intereses nacionales en un entorno complejo y a menudo hostil. Los líderes occidentales, incluidos el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer, expresan un optimismo cauteloso respecto al futuro de Siria. Su enfoque en la diplomacia y la implementación de la resolución 2054 del Consejo de Seguridad de la ONU subraya un compromiso con la transición política pacífica en Siria. Este marco diplomático, apoyado por el énfasis de Qatar en la adhesión a la resolución,
Representa un esfuerzo internacional colectivo para guiar a Siria hacia la estabilidad y la gobernanza. El compromiso de Arabia Saudita con actores regionales como Turquía destaca su interés estratégico en asegurar la estabilidad y prevenir más caos en Siria. Este enfoque refleja una estrategia más amplia para influir en resultados que se alineen con los objetivos geopolíticos sauditas. De manera similar, la defensa de Egipto por preservar las instituciones nacionales de Siria subraya un consenso regional sobre la importancia de mantener la integridad del Estado en medio de cambios transformadores. Estos esfuerzos son parte de un tapiz más amplio de diplomacia árabe destinado a fomentar la estabilidad y la unidad regional, vital para el futuro del Medio Oriente. En Turquía, la narrativa es de esperanza cautelosa, ya que los líderes expresan confianza en la capacidad del pueblo sirio para dar forma a su propio futuro. El enfoque del presidente turco Recep Tayyip Erdogan en los próximos meses como críticos para las relaciones internacionales resalta los cálculos estratégicos de Turquía en la región. La imagen de los sirios explorando los salones vacíos del Palacio de Assad simboliza una nación al borde de la transformación, donde los legados del pasado y las aspiraciones futuras convergen. A lo largo de Europa, los líderes están navegando las complejidades de sus roles en este paisaje geopolítico en evolución. Ucrania proporciona una perspectiva crítica sobre la participación de Rusia, enmarcándola dentro de una narrativa más amplia de normas internacionales e intereses estratégicos. El optimismo cauteloso del canciller alemán Olaf Scholz refleja una comprensión del delicado equilibrio necesario para proteger las diversas comunidades de Siria durante el proceso de reconstrucción. El énfasis de Italia en una transición pacífica se alinea con la visión europea más amplia para el diálogo y la reconciliación, subrayando un compromiso para evitar una mayor militarización y fomentar la paz. El enfoque de los Emiratos Árabes Unidos en los riesgos del extremismo y el terrorismo durante la transición de Siria destaca los desafíos de seguridad en curso que la región debe abordar. La identificación de Anwar Gargash de las amenazas clave, integridad territorial, caos post-primavera árabe y el auge del extremismo sirve como un recordatorio de los problemas multifacéticos que deben ser abordados para asegurar un futuro estable para Siria y sus vecinos. La narrativa de Rusia de una transición pacífica, junto con una mayor preparación militar, refleja su influencia continua en Siria. El compromiso con grupos de oposición sirios demuestra un enfoque pragmático para salvaguardar sus intereses, mientras apoya un proceso político respaldado por la ONU. Esta estrategia es parte de un esfuerzo más amplio para gestionar su influencia en medio de estos cambios geopolíticos, asegurando que Rusia siga siendo un jugador central en la dinámica evolutiva de la región. En Estados Unidos, las perspectivas contrastantes del presidente Joe Biden y el presidente electo Donald Trump sobre Siria subrayan las complejidades de la política exterior estadounidense en la región. La insistencia de Biden en la rendición de cuentas para Assad contrasta marcadamente con la postura no intervencionista de Trump, señalando posibles cambios mientras la nueva administración se prepara para asumir el control. Esta divergencia invita a la reflexión sobre el equilibrio de poder, la diplomacia y la búsqueda de la paz en una región marcada por la resiliencia y la transformación. A medida que el mundo observa estas maniobras geopolíticas, la pregunta crucial persiste: ¿cómo moldearán estos desarrollos el futuro de Siria y redefinirán el intrincado tapiz de alianzas y rivalidades del Medio Oriente? Los eventos en desarrollo nos desafían a considerar el poder de la diplomacia y la búsqueda perdurable de estabilidad en una región caracterizada durante mucho tiempo por el conflicto y la esperanza. La narrativa nos anima a mantenernos comprometidos, a hacer preguntas críticas y a reflexionar sobre las implicaciones más amplias de estos cambios históricos, mientras la historia de Siria continúa evolucionando en el escenario global. Aquí tienes la traducción de la tercera parte del texto al español. A medida que la comunidad internacional sigue navegando las complejas secuelas del inesperado refugio de Bashar al-Assad en Rusia, las potencias globales y regionales se encuentran intrincadamente involucradas en moldear el futuro de Siria. Este momento representa tanto un desafío como una oportunidad para que los países afiancen su influencia en el Medio Oriente,
una región históricamente marcada por conflictos y alianzas cambiantes. La activa participación de Europa en la reconstrucción de Siria es emblemática de su ambición más amplia de mejorar su papel en la geopolítica del Medio Oriente. Bajo el liderazgo de Ursula von der Leyen y Kaja Kallas, la Unión Europea está aprovechando sus recursos diplomáticos y económicos para promover la estabilidad y la paz en Siria. Este compromiso no se trata solo de reconstrucción, sino también de afirmar la influencia de Europa en una región donde las potencias occidentales han competido a menudo por una posición estratégica. Irán, un aliado clave del régimen de Assad, se encuentra en una encrucijada crítica tras la partida de Assad. El llamado al diálogo nacional, abanderado por funcionarios iraníes como Abbas Araghchi, refleja un enfoque pragmático para mantener su influencia mientras maneja los riesgos inherentes de posibles disturbios civiles y fragmentación. Esta situación presenta a Irán desafíos significativos, obligando a Teherán a recalibrar sus estrategias a la luz de las dinámicas regionales y aspiraciones cambiantes. La narrativa estratégica de Israel, articulada por el primer ministro Benjamin Netanyahu, subraya sus acciones militares como fundamentales en la caída de Assad. Esta perspectiva no solo destaca las preocupaciones de seguridad de Israel, sino que también enfatiza su papel proactivo en moldear los eventos regionales. El enfoque en la estrategia militar y el compromiso diplomático subraya la determinación de Israel de proteger sus intereses nacionales en un entorno complejo y frecuentemente adverso. Los líderes occidentales, incluidos Emmanuel Macron y Keir Starmer, expresan un optimismo cauteloso sobre el camino a seguir de Siria. Su énfasis en la diplomacia y la implementación de la resolución 2454 del Consejo de Seguridad de la ONU subraya un compromiso con una transición política pacífica en Siria. Este marco diplomático, reforzado por la insistencia de Qatar en la adhesión a la resolución, significa un esfuerzo internacional colectivo para guiar a Siria hacia la estabilidad y la gobernanza. El compromiso de Arabia Saudita con actores regionales, clave como Turquía, subraya su interés estratégico en asegurar la estabilidad y prevenir más caos en Siria. Este enfoque se alinea con una estrategia más amplia para influir en resultados que se alineen con los objetivos geopolíticos sauditas. De manera similar, la defensa de Egipto por preservar las instituciones nacionales de Siria refleja un consenso regional sobre la importancia de mantener la integridad del Estado en medio de cambios transformadores. Estos esfuerzos diplomáticos son parte de un tapiz más amplio de diplomacia árabe destinado a fomentar la estabilidad y la unidad regional, esenciales para el futuro del Medio Oriente. En Turquía, la narrativa es de esperanza cautelosa, con líderes expresando confianza en la capacidad del pueblo sirio para dar forma a su propio futuro. El énfasis del presidente turco Recep Tayyip Erdogan en los próximos meses como cruciales para las relaciones internacionales destaca la posición estratégica de Turquía en la región. La imagen de los sirios explorando los salones vacíos del Palacio de Assad simboliza una nación en el umbral de la transformación, donde los legados del pasado y las aspiraciones futuras convergen. A lo largo de Europa, los líderes están lidiando con sus roles en este paisaje geopolítico en evolución. Ucrania ofrece una perspectiva crítica sobre la participación de Rusia, enmarcándola dentro de una narrativa más amplia de normas internacionales e intereses estratégicos. El optimismo cauteloso del canciller alemán Olaf Scholz refleja una comprensión del delicado equilibrio necesario para proteger las diversas comunidades de Siria durante el proceso de reconstrucción. El énfasis de Italia en una transición pacífica se alinea con la visión europea más amplia para el diálogo y la reconciliación, subrayando un compromiso para evitar una mayor militarización y fomentar la paz. El enfoque de los Emiratos Árabes Unidos en los riesgos del extremismo y el terrorismo durante la transición de Siria destaca los desafíos de seguridad en curso que la región debe abordar. La identificación de Anwar Gargash de las amenazas clave, integridad territorial, caos post-primavera árabe y el auge del extremismo, sirve como un recordatorio de los problemas multifacéticos que deben ser abordados para asegurar un futuro estable para Siria y sus vecinos. La narrativa de Rusia de una transición pacífica, junto con una mayor preparación militar,
refleja su influencia continua en Siria. El compromiso con grupos de oposición sirios demuestra un enfoque pragmático para salvaguardar sus intereses, mientras apoya un proceso político respaldado por la ONU. Esta estrategia es parte de un esfuerzo más amplio para gestionar su influencia en medio de estos cambios geopolíticos, asegurando que Rusia siga siendo un jugador central en la dinámica evolutiva de la región. En Estados Unidos, las perspectivas contrastantes del presidente Joe Biden y el presidente electo Donald Trump sobre Siria subrayan las complejidades de la política exterior estadounidense en la región. La insistencia de Biden en la rendición de cuentas para Assad contrasta marcadamente con la postura no intervencionista de Trump, señalando posibles cambios mientras la nueva administración se prepara para asumir el control. Esta divergencia invita a la reflexión sobre el equilibrio de poder, la diplomacia y la búsqueda de la paz en una región marcada por la resiliencia y la transformación. A medida que el mundo observa estas maniobras geopolíticas, la pregunta crucial persiste: ¿cómo moldearán estos desarrollos el futuro de Siria y redefinirán el intrincado tapiz de alianzas y rivalidades del Medio Oriente? Los eventos en desarrollo nos desafían a considerar el poder de la diplomacia y la búsqueda perdurable de estabilidad en una región caracterizada durante mucho tiempo por el conflicto y la esperanza. La narrativa nos anima a mantenernos comprometidos, a hacer preguntas críticas y a reflexionar sobre las implicaciones más amplias de estos cambios históricos, mientras la historia de Siria continúa evolucionando en el escenario global. Aquí tienes la traducción de la cuarta parte del texto al español. A medida que el polvo comienza a sentarse tras el inesperado refugio de Bashar al-Assad en Rusia, el mundo se encuentra en una encrucijada crítica, lidiando con las profundas implicaciones de este cambio geopolítico. La interacción de las potencias globales y regionales tras su partida destaca el delicado equilibrio de la influencia y el intrincado baile de la diplomacia que caracteriza al Medio Oriente. Europa, con su renovado compromiso con la reconstrucción de Siria, está preparada para redefinir su papel en la región. Este involucramiento no se trata solo de reconstruir una nación, sino también de afirmar una influencia más amplia en un paisaje históricamente dominado por otras potencias globales. Irán, ahora reflexionando sobre su antigua alianza con el régimen de Assad, enfrenta decisiones estratégicas que podrían redefinir su papel en Siria y en la región. El llamado al diálogo nacional refleja un enfoque pragmático para mantener su influencia, aunque el potencial de disturbios civiles presenta riesgos significativos. Israel, habiendo afirmado su influencia militar como catalizador del cambio, continúa navegando sus complejas relaciones con los países vecinos, equilibrando preocupaciones de seguridad con un acercamiento diplomático. Los líderes occidentales, especialmente de Francia y el Reino Unido, están adoptando un optimismo cauteloso. Su esperanza de una resolución pacífica está anclada en la diplomacia y la implementación de la resolución 1254 del Consejo de Seguridad de la ONU, una tarea que requiere navegar una red de agravios históricos y luchas de poder contemporáneas. Este esfuerzo diplomático cuenta con el apoyo adicional del énfasis de Qatar en esta resolución, destacando un compromiso internacional colectivo con un proceso político estructurado. El compromiso de Arabia Saudita con actores regionales como Turquía refleja una estrategia más amplia para prevenir el caos y mantener la estabilidad. Este enfoque proactivo subraya el deseo del reino de influir en resultados que se alineen con sus intereses geopolíticos. Egipto también desempeña un papel crítico, abogando por la preservación de las instituciones nacionales de Siria como un medio para asegurar la continuidad y la unidad. Sus llamados para salvaguardar la integridad del Estado resuenan con las preocupaciones árabes más amplias sobre el potencial de una mayor fragmentación e inestabilidad. En Turquía, la confianza expresada por Hakan Fidan en la capacidad del pueblo sirio para dar forma a su destino es tanto un reconocimiento de la soberanía regional como una afirmación del papel de Turquía como un actor clave. El enfoque del presidente Erdogan en los próximos meses como vitales para las relaciones internacionales subraya su conciencia de la posición estratégica de Turquía. Las escenas de sirios comunes explorando los salones vacíos del Palacio de Assad son emblemáticas de una nación al filo del cambio,
donde el pasado y el futuro convergen en un momento de incertidumbre y esperanza. Los líderes europeos también están navegando este complejo paisaje, con Ucrania ofreciendo una lente crítica sobre el papel de Rusia. El alivio de Scholz por el fin del reinado de Assad se acompaña de una comprensión del delicado equilibrio requerido para proteger las diversas comunidades de Siria. El llamado de Italia a una transición pacífica se alinea con estos sentimientos, destacando una visión europea compartida para el diálogo y la reconciliación. El enfoque de los Emiratos Árabes Unidos en los riesgos del extremismo y el terrorismo durante la transición de Siria destaca los desafíos de seguridad en curso que enfrenta la región. La identificación de Anwar Gargash de las amenazas clave, integridad territorial, caos post-primavera árabe y el auge del extremismo, sirve como un recordatorio de los problemas multifacéticos que deben ser abordados para asegurar un futuro estable. Rusia, afirmando una narrativa de transición pacífica, se mantiene vigilante, con sus bases militares en alta alerta. El compromiso estratégico con los grupos de oposición sirios refleja un enfoque pragmático para mantener su influencia, mientras apoya un proceso político respaldado por la ONU. En Estados Unidos, las perspectivas contrastantes de Biden y Trump sobre Siria destacan las complejidades de la política exterior estadounidense. El llamado de Biden a la rendición de cuentas de Assad contrasta marcadamente con la visión no intervencionista de Trump, señalando posibles cambios mientras la nueva administración se prepara para asumir el poder. El escenario que se desarrolla invita a la reflexión sobre el delicado equilibrio de poder, la diplomacia y la búsqueda de la paz en una región marcada por la resiliencia y la transformación. A medida que el mundo observa, la pregunta persiste: ¿cómo moldearán estas maniobras geopolíticas el futuro de Siria y redefinirán el intrincado tapiz de alianzas y rivalidades del Medio Oriente? Los eventos que se desarrollan nos desafían a considerar el poder de la diplomacia y la búsqueda perdurable de estabilidad en una región caracterizada durante mucho tiempo por el conflicto y la esperanza. La narrativa nos anima a permanecer comprometidos, a hacer preguntas críticas y a reflexionar sobre las implicaciones más amplias de estos cambios históricos, mientras la historia de Siria continúa evolucionando en el escenario global.